Si tienes que jugar una partida muy importante, pero se te ha olvidado todo lo que sabes de ajedrez, tal vez porque te fuiste de copas, aquí está cómo puedes ganar. Vamos a jugar un sistema que comienza con D4 en una apertura que es bastante desconocida. Sin importar lo que nuestro oponente haga, por ejemplo D5, nosotros vamos a crear una configuración similar al sistema Londres, pero más agresiva y a la vez desconocida. Vamos a ver. Jugamos caballo F3, caballo F6 de las negras, jugamos E3 y en la mayoría de los casos nuestro oponente va a responder aquí con E6, es lo más jugado en esta posición. Luego veremos que si no hacen eso, pero primero conozcamos cuál es el sistema. Vamos a seguir con alfil D3 y lo que vamos a aprender con este sistema es que tenemos un plan de medio juego muy claro. El alfil se pone en una posición muy activa y en algún momento tu oponente va a jugar C5. Ojo aquí, tan pronto como nos hagan C5 debemos responder con B3. ¿Por qué? Porque B3 forma parte de nuestro plan, es preparación para el desarrollo de nuestro alfil, pero además porque impide que las negras jueguen C4 y molesten nuestro alfil. Si lo hicieran ahora, nosotros podríamos intercambiar ahí y ganar un peón. Las negras van a seguir ahora desarrollándose con caballo C6. Nosotros vamos a seguir desarrollándonos. Ahora jugamos alfil B2, parte de nuestro plan. Alfil E7, enroque y enroque. Y ahora jugamos caballo BD2. No queremos este caballo en C3, no nos vamos a cerrar nosotros mismos la diagonal de nuestro alfil. Y esto es fundamentalmente la configuración que buscamos. Muy similar al sistema Londres, pero el alfil no está en F4, sino en B2. Y bueno, no es que sea necesariamente mejor o peor que el sistema Londres, pero en mi opinión en la práctica es mejor porque el sistema Londres es más conocido, la gente ya se ha acostumbrado a enfrentarlo. En cambio este sistema no, y va a encontrar por sorpresa a tus oponentes. La otra ventaja de este sistema es que vamos a tener un plan de medio juego muy claro. Veamos. Después de que tu oponente continúe, por ejemplo, con B6, no importa, va a continuar con diferentes cosas como desarrollar sus piezas, diferentes casillas. Bueno, nosotros, no importa, vamos a hacer los mismos movimientos. En el medio juego, para comenzar el medio juego, ahora que hemos desarrollado nuestras piezas, caballo E5 es parte fundamental de nuestro esquema. El caballo se toma una casilla muy importante y desde allí se mete en territorio ya negro y golpea varias casillas presionando en diferentes puntos y este caballo va a enloquecer a tu oponente. Siempre que las negras lo intercambien, por ejemplo, caballo por E5 aquí, para nosotros no es problema, simplemente tomamos con el peón y este peón en cambio nos da un poco más de espacio y obliga al caballo negro a irse, a retirarse de la defensa de su rey y eso es importante, vamos a verlo en un momento. Y con esto, entre otras cosas, se abre paso para que podamos ir con la dama hacia el flanco del rey por G4 por H5 y así configurar nuestro ataque al flanco del rey. Por lo tanto, si nos intercambian en E5 para nosotros no es problema. En la mayoría de los casos, sin embargo, no van a tomar allí, primero van a jugar alfil B7, protegiendo el caballo que estábamos atacado y nosotros sobreprotegemos nuestro caballo con F4, consolidando ese caballo allí, creando esta pirámide de peones de 4, E3, F4 que junto a nuestro caballo van a ser una molestia permanente para nuestro oponente, porque prácticamente aseguramos la posición, una posición donde presionamos y no hay una forma clara para nuestro oponente de deshacerse de nuestro caballo, porque siempre que tomen en E5, nosotros tenemos ahí peones para tomar, especialmente el peón F, por ejemplo. Aquí también caballo por E5, tenemos dos formas de capturar, pero vamos a preferir tomar con el peón F porque avanzamos, expulsamos al caballo, pero además metemos en juego la torre desde F1 y esto va a ser importante para el ataque venidero. Esa es la configuración y ahora una nota aquí importante. Siempre que las negras jueguen aquí, por ejemplo, torre C8 o dama C7, una de sus piezas pesadas a la columna C, tenemos que hacer el profiláctico A3. Ojo a esa nota. Si no lo hacemos, veamos qué es lo que va a pasar. Nuestro oponente va a jugar caballo B4 y, bueno, veamos. Por ejemplo, hagamos un movimiento aquí como rey H1 para
Esperemos de ilustrar la situación. Sigue C por D4, E por D4 y las negras juegan caballo B4 atacando nuestro alfil. También atacando en C2. El problema es que nosotros no queremos que se nos vaya nuestro alfil. Este es importante para el ataque futuro. Y entonces si lo quitáramos, hiciéramos alfil E2, perdemos el peón C2 gracias a esta configuración de piezas. Entonces, bueno, esto no es problema, esto se resuelve fácilmente con el profiláctico A3, por ejemplo. Movamos la torre negra a A8, con A3 se expulsa el caballo va a C6 y alfil D3 se puede restaurar otra vez el alfil allí. Esto es para demostrar que es importante jugar A3 en un momento dado. Aclarando un poco más esto, tan pronto como nuestro oponente ponga una de sus piezas pesadas en la columna C, sea la torre, sea la dama, nosotros vamos a jugar A3 para impedir el salto del caballo negro a B4, que iría contra nuestro alfil. Bueno, eso por ese lado. Ahora, ¿qué vamos a hacer en el medio juego? Tenemos aquí ya la configuración de piezas que buscábamos. Bueno, el plan es atacar en el enroque del oponente. Debemos aprovechar que tenemos dos alfiles que miran hacia el flanco de rey, especialmente poniendo atención a que el alfil en B2, que ahora parece inofensivo, en realidad es como un francotirador escondido, agazapado, que está listo para actuar en el momento que lo necesitemos. Y esto frecuentemente va a tomar por sorpresa a tu oponente, que no se espera nunca que este alfil termine poniendo problemas, pero eso es lo que sucede. Tenemos entonces dos alfiles, tenemos el caballo también metido en territorio negro, y gracias al peón que hemos avanzado hasta F4, tenemos espacio para pasar nuestras piezas. Tenemos espacio para pasar la torre por F3 hacia las columnas G o H, meterla así la torre en el ataque, y en la mayoría de los casos vamos a pasar con la dama por F3, ya sea G3 o también a la columna H, para tocar puntos importantes como el punto H7, que en conjunto con el alfil de D3 nos va a permitir crear amenazas directas de jaque mate. Esto es lo principal que vamos a hacer: dama F3, dama H3, y con eso tendremos suficiente para atacar. Pero también, si queremos ser más agresivos, podemos incluso combinar esto con el avance del peón G para llegar hasta G5 y expulsar al caballo, aunque esto hay que decir que tiene su doble filo porque también vamos a exponer un poco nuestro rey. Sin embargo, es muy efectivo y eso es muy peligroso también para las negras. La mayoría de los casos repetimos dama F3, dama H3 apuntándole al peón H7, pero lo bueno, además de esta apertura, es que se abren posibilidades de ataque de repente que nadie se espera, mucho menos tu oponente. Por ejemplo, en este caso, es común, y de hecho es el movimiento más jugado aquí, caballo D7. Porque las negras quieren, como sea, deshacerse de nuestro caballo. Entonces van a querer jugar, por ejemplo, F6 para molestarlo, expulsarlo. También pueden querer jugar F5 y cerrar la posición para cerrarle la diagonal a nuestro alfil. Pueden tener algún plan como eso. Pero nadie se imagina que el movimiento que acaban de hacer las negras les lleva directamente al desastre. Porque tenemos una forma de lanzar un ataque masivo ahora mismo. Increíble. Una pista sobre cómo identificar este momento. Tan pronto como el caballo negro se vaya de F6, esta es la clave. Cuando ese caballo se va, el rey negro se vuelve indefenso porque no hay nadie alrededor y sus peones no son suficientes para protegerlo. Esa es la señal. Se fue el caballo, vamos a atacar. Entonces esto frecuentemente se convierte en una entrada de la dama nuestra por H5 para crear amenazas de mate directamente sobre H7, pero en este caso incluso podemos aprovechar para poner en juego nuestro alfil de B2, quien lo creyera. Y la forma, ojo, este es otro detalle importante, cómo ponemos a jugar nuestro alfil de B2, eso es importante. Eso se hace con dos cambios, intercambiamos este caballo e intercambiamos el peón de D4 para liberar así la diagonal. Entonces, jugamos aquí caballo por D7,
dama por D7 y luego D por C5 y B por C5. Con esto la diagonal ha quedado libre para nuestro alfil que estaba agazapado y ahora está muy activo. Y tenemos una posición donde, esas típicas de libro, donde tenemos los dos alfiles apuntando al enroque, un enroque que le falta defensa, y esto es suficiente para lanzar un ataque mortal. Alfil por H7, primer sacrificio, después de rey por H7, dama H5 jaque, entrando con tiempo, ganancia de tiempo con la dama, sigue rey G8 y ahora sacrificando el otro alfil por G7 para abrir por completo la posición del rey. Después de rey por G7 sigue dama G4 jaque y la partida se termina porque el rey va a la columna H y aquí está una de las ventajas que decíamos del peón en F4, el paso de la torre hacia la columna H en este caso. Torre F3, torre H3 va a ser jaque mate. Sigamos aprendiendo de nuestro sistema. Otra cosa que nuestros oponentes pueden probar aquí es cuando han jugado alfil D6, preparar el avance E5 que les ayudaría a liberar su posición, pero que no pueden hacer por ahora. Por ejemplo, si hacen aquí E5, entonces simplemente perderían material cuando nosotros tomamos con el peón D. Peón que está suficientemente defendido por caballo y por alfil, así que esto no lo pueden hacer, pero lo que pueden hacer es preparar o pretender preparar este avance con su dama o con su torre. Por ejemplo, pueden jugar torre E8 deseando jugar E5. Sin embargo, esto no alcanzan a hacerlo porque ya sabemos que parte del comienzo de nuestro plan es meter el caballo en E5. Con esto cerramos ahí por la posibilidad de que nos hagan el avance E5 y entonces torre E8 se vuelve una pérdida de tiempo y algo que no debería haber sucedido. La ventaja es que nuestro oponente no sabe eso. Y aquí entonces veamos una variante muy común para las negras, porque molestas por el caballo de E5, bueno, por ejemplo, siempre que lo quieran intercambiar, por ejemplo, si aquí hacen caballo por E5, también viene el ataque doble, así que todavía no se puede hacer. Pero algo que es común es que quieran jugar, digamos, bueno, primero intercambiar en D4, C por D4, y nosotros pues vamos a recapturar con el peón E. Fundamentalmente nada ha cambiado, pero bueno, cuando nosotros tomamos con nuestro peón E en D, se abre la columna E. Y esto va a ser importante para poner una de nuestras piezas, torre o dama. Pero sigamos viendo. Dama C7 es un intento más de las negras por tomar en E5 nuestro caballo u obligarnos a intercambiar ese caballo. Pero contrario a eso, nosotros lo vamos a fortalecer allí con el avance F4. Cuando tu oponente se desespera tanto por este caballo, va a jugar caballo D7, o proponiendo el intercambio o pensando en jugar F6. Como quiera, quiere deshacerse de esto. Y esto nuevamente abre la opción ahora para otra combinación que se da aquí, que tu oponente, por supuesto, no se espera. La pista es la misma. Tan pronto como el caballo en F6 de F6 se ha ido, ese caballo deja al rey indefenso. Y entonces podemos buscar por tácticas que apunten hacia el rey, como aquí alfil por H7 jaque. Esto funciona en muchísimas partidas de este sistema. Después de rey por H7 entra en juego la dama con ganancia de tiempo, dando jaque por H5, y después de rey G8 tenemos aquí dama por F7, donde es jaque y a la vez atacamos a la torre. El caballo de E5 es el que hace el trabajo duro aquí. Después de rey H7 ni siquiera tenemos que molestarnos en tomar la torre, sino que usamos el ya conocido también paso de la torre por F3 hacia la columna H para dar jaque mate. Ahora volviendo a la línea principal de esta apertura que se llama Zuckertor, por cierto que del alemán traduce algo como torta de azúcar, va a ser muy fácil para nosotros jugar esta apertura porque tenemos una misma configuración, un mismo plan de medio juego que es muy agresivo y que tu oponente no se espera, no conoce nada de esto. Bueno, aquí muchos de tus oponentes van a querer intercambiar en D4 y hay que hablar de esto aquí, C por D4. En donde nosotros vamos a tener que recapturar en la mayoría de los casos con el peón E.
Hay una desventaja en esto, y es que ahora con esto nuestro alfil va a quedar encerrado, el alfil de B2, porque nosotros normalmente recordemos que para activar este alfil intercambiamos el caballo y intercambiamos el peón D por el peón C. Esa es la forma de liberar este alfil. Aquí en este caso no se puede ya liberar, pero no todos son desventajas, se abren otras opciones. Con esto se abre cuando este peón E toma en D, se abre la columna E. Y esta columna la podemos usar con nuestra dama o con nuestra torre. Eso va a ser muy útil. Por ejemplo, si nuestro oponente juega aquí caballo D7, que frecuentemente lo van a hacer, entonces nosotros jugamos dama E2. Y ojo a esta dama por la columna E. Aquí las negras juegan F6, un movimiento que parece bien para expulsar al caballo. Y aquí va una novedad de apertura preparada por Stockfish y por nosotros mismos. Tenemos el movimiento caballo G6, un inusual sacrificio con el que atacamos a la torre, al alfil, pero además al peón E6. Es cierto que las negras pueden tomar el caballo, H por G6, pero después de eso viene dama por E6 jaque. Y las negras no pueden cubrir con la torre, o pueden, pero no sale bien. Por ejemplo, torre F7, sigue alfil por G6, donde se golpea la torre, pero a la vez tenemos atacando en D7, y entonces las negras van a perder material. Por eso torre F7 no es suficiente para cubrirse ante este jaque. Y cuando el rey se mueve a H7, a la columna H, entonces seguimos atacando. Ahora con dama H3 jaque, sigue rey G8, tomamos el peón en G6 con el alfil, y dama H7 es algo inevitable, un jaque mate con el que ganamos la partida. Muy bien, volvemos al comienzo y ya tenemos nuestro sistema Zuckertor configurado. Por cierto, si estás jugando ajedrez en Facebook, esto tal vez lo puedan llamar el sistema Zuckerberg. Pero bueno, aquí jugamos caballo E5, atacando al caballo en C6, metiendo el caballo en territorio negro, y en la mayoría de los casos tu oponente va a jugar alfil B7. Sin embargo, en esta partida de ejemplo las negras jugaron dama C7, que tiene sentido porque también defiende al caballo, pero además presiona al caballo blanco, con la esperanza, ya decíamos antes, de que este caballo sea intercambiado y las negras puedan liberarse. Sin embargo, también ya sabemos, nosotros en ese caso vamos a respaldar este caballo con F4 para fortalecerlo y no dejar que nadie lo saque de allí, pero en esta posición incluso podemos cambiar hacia un plan donde directamente vamos a aprovechar a nuestro alfil de B2. Nuevamente, recordemos la pista. Tan pronto como encontremos que se crea alguna debilidad en el flanco de rey, es el momento para sacarle provecho a este alfil y abrir la diagonal. Y ya sabemos que para abrir esa diagonal intercambiamos primero el caballo y luego el peón. Caballo por C6 aquí, dama por C6 y luego D por C5 y B por C5. Con esto el alfil ha quedado activo y en este caso nos sirve para tomar en F6 y dañar la estructura de peones. Después de G por F6 el rey queda expuesto. Podemos meter la dama por H5, por G4 también. Por H5 amenazamos directamente jaque mate en conjunto con nuestro alfil en H7. Tienen que cubrirse, digamos, con F5. Y después de esto habrá varias formas de seguir atacando. Una muy cruda sería con el peón G, avanzarlo a G4 para insistir en abrir la diagonal, insistir en el mismo jaque mate en H7. También podríamos pensar en caballo F3, caballo G5, insistiendo también en un mate por allí. Pero incluso podemos simplemente dar más jaques con la dama, dama G5 jaque, rey H8, dama F6, acercando la dama al rey, para luego de rey G8 jugar F4 y ejecutar nuevamente el paso de la torre por F3 hacia las columnas G o H, en este caso la columna G. Esto es mortal, no hay defensa contra torre F3, torre G3, va a ser jaque mate. Y vemos que nuevamente las negras pierden aunque hagan movimientos que parecen muy normales. Por otro lado, si no pierden directamente, nosotros tenemos de todas formas un plan muy claro de ataque para el medio juego. Finalmente, en la posición D4, D5, caballo F3, caballo F6 y E3, donde apenas estamos comenzando,
Hay algo que hay que discutir, es algo que siempre alguien va a preguntar: ¿qué pasa si aquí las negras no continúan como uno espera y en cambio juegan con su alfil? Por ejemplo, ¿qué pasa si juegan alfil G4? ¿Es el fin del mundo? ¿Qué hacemos ahí? Bueno, tenemos varios videos dedicados a esta posición en particular. Te enseñamos formas agresivas de manejar esta posición. Castigar este alfil G4 no es jugar alfil E2, eso es muy pasivo y malo. Tenemos formas muy agresivas de castigar esto, sacarle provecho. Hay que revisar esos videos que enlazaremos por aquí. Y si quieres en general comprender por qué un movimiento como alfil G4 no es bueno, pues tenemos la clase maestra que te explica el juego posicional. Vas a conocer por qué hay movimientos que son buenos, por qué hay otros que se pueden decir que son malos y la razón de fondo. Estudia la clase maestra.